Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, amigos. Es un placer saludarles en este hermoso día de sábado. Quiero desearles un sábado lleno de bendiciones. El título de nuestro tema de hoy es Jehová está allí. Pero antes de comenzar, queremos pedir su bendición. Les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tus múltiples bendiciones. Gracias te damos porque podemos estudiar ahora tu palabra. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para entender lo que fue inspirado y revelado hace tanto tiempo. Gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Todos recordamos muy bien la experiencia del patriarca Job. La Biblia nos dice en su historia, en Job capítulo 1 y capítulo 2, que Job sufrió intensamente, no solamente sufrimiento físico, sino sufrimiento psicológico y espiritual, pensando que Dios lo había desamparado. Perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus siervos, perdió a todos sus hijos, perdió su salud, perdió el apoyo de su esposa, perdió el apoyo de sus mejores amigos y, según parecía, había perdido también el apoyo de su mejor amigo, Dios. Ahora, a pesar de que Job sufrió gran angustia y ansiedad y desamparo, la Biblia nos dice que nunca soltó la mano de Dios. Siempre se mantuvo fiel al Señor, aun cuando estuvo en el valle del sufrimiento. En nuestro estudio de hoy queremos considerar el pasaje que encontramos en el libro de Job, el capítulo 14 y el versículo 7 al 15. Al leer el libro nos damos cuenta que las emociones y los sentimientos de Job tenían una subida y una bajada, pero nunca, como mencioné, soltó la mano de Dios. Este pasaje de Job 14, 7 al 15 es uno de esos pasajes a donde Job manifiesta gran esperanza, fe y confianza en Dios. En este pasaje, Job compara la muerte con la metáfora de un árbol, también del mar, de un río y de acostarse a dormir y despertarse por la mañana. Vamos a leer el pasaje y entonces ofreceremos algunas interpretaciones que ojalá nos inspiren y nos animen a permanecer fieles a Dios aún en las peores circunstancias. Dice allí en Job, el capítulo 14 y empezando en el versículo 7 lo siguiente. Primero, la metáfora del árbol. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Así que noten que aquí se compara la muerte con un árbol. Un árbol que, según esto, es cortado, parece que va a quedar muerto, pero sus renuevos no van a faltar. Eso se refiere a la resurrección. Dice, si se envejece en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Eso se refiere a la resurrección. Y hará copa como planta nueva. Y luego Job hace una pregunta. Mas el hombre morirá y será cortado, como vimos del árbol. Perecerá el hombre, ¿a dónde estará él? Y luego viene la segunda metáfora, la metáfora de las aguas de un río. Dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así que la segunda y tercera metáfora son, si las aguas del mar se van
Y si el río, las aguas del río se agotan y se seca, ¿qué va a suceder? Está diciendo Job. Y luego viene la tercera metáfora, que es la de irse a dormir y despertar por la mañana. Eso se encuentra en el versículo 12. Dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Ahora, si el pasaje terminara allí, sería de mucha tristeza, porque parece ser muy pesimista. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Pero hay que completar el versículo. Hay un hasta allí. No vuelve a levantarse hasta cierto punto. Dice en el versículo 12 nuevamente, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Así que esta es la metáfora de irse a dormir y luego despertarse. Dice Job aquí que una persona que muere, dice, queda como dormido, pero luego viene un momento cuando la persona resucita o se despierta de su sueño. Más de 50 veces en la Biblia se compara la muerte con dormir. Lo único es que el muerto duerme un poco más largo que nosotros cuando nos acostamos por la noche. Y luego entonces Job, después de usar estas 4 metáforas, la metáfora del árbol que es cortado, pero luego retoña, la metáfora del mar que se le van las aguas, la metáfora del río que se seca y la metáfora de dormir y despertarse, Job luego expresa al Señor que a él le gustaría dormir, a él le gustaría descansar de sus tribulaciones y de sus angustias. En el versículo 13 dice Job, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Le está diciendo a Dios, ojalá que tú me escondieras en el Seol. Ahora, el Seol no es el infierno, porque Job no quería ir allí. La palabra Seol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el Nuevo Testamento sencillamente significa el sepulcro. Así que Job está diciendo, ojalá que yo pudiera dormir para no seguir sufriendo como estoy sufriendo ahora, la angustia de haber perdido todo y pareciera inclusive que he perdido el apoyo de mi mejor amigo que es Dios. Así que Job dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol o en el sepulcro? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Es decir, ojalá que yo pudiera descansar, ojalá yo pudiera dormir el sueño de la muerte para no seguir sufriendo, pero al mismo tiempo dice que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y luego Job hace una pregunta que muchas personas se hacen. En el versículo 14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y luego Job dice, todos los días de mi edad, ¿qué iba a pasar? Todos los días de mi edad esperaré hasta que llegue mi liberación. Ahora necesitamos pararnos un momento allí para analizar esa palabra liberación. Es una palabra que en el Antiguo Testamento hebreo aparece 12 veces. Y en la mayoría de las veces que aparece esa palabra, en realidad tiene que ver con un cambio de ropa. Es decir, se podría traducir hasta que venga mi cambio de ropa. Ahora, ¿a qué se refería Job cuando dijo, si el hombre muriere, volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré. ¿Qué era lo que iba a esperar? Todos los días esperaré hasta que venga mi cambio de ropa. ¿A qué se refirió Job cuando habló de cambio de ropa? Bueno, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, el capítulo 15, 51 al 55, encontramos otra vez la metáfora de dormir y despertarse
y el cambio de vestiduras. Job está rogándole al Señor que el Señor le dé su nuevo ropaje, que es un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Noten lo que dice en 1 de Corintios, el capítulo 15. 1 de Corintios, el capítulo 15, y vamos a leer empezando en el versículo 51. 1 de Corintios 15, 51. Dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Fíjense la conexión con Job 14. Job habló de que quería dormirse para descansar de su sufrimiento porque sabía que Dios lo iba a despertar en la resurrección. Así que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y los muertos y nosotros seremos transformados. Ahora escuchen el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Fíjense, ahí está el cambio de vestiduras. La persona duerme corruptible y mortal. La persona se despierta incorruptible e inmortal. Así que dice nuevamente el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese será el clamor de los que salen del sepulcro cuando el Señor Jesucristo venga con el sonido de la trompeta. Se desvestirán de su cuerpo mortal y corruptible y se vestirán de su cuerpo inmortal e incorruptible. Eso es lo que anhelaba Job en el capítulo 14 de su libro. Así que dice nuevamente el versículo 14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación o mi cambio de ropaje. Y luego noten lo que dice en el versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Es decir, tú me vas a llamar del sepulcro, tú me vas a despertar y yo voy a responder. Tendrás, ahora esta parte queremos dedicar un poquito más de tiempo, sigue diciendo, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Qué lindo versículo. Dice Job, todos los días de mi edad voy a esperar hasta que venga mi cambio de ropaje. Entonces, Señor, tú vas a llamar, me vas a despertar y yo te voy a responder. Y luego dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Esa palabra afecto es una palabra muy intensa en el idioma hebreo. Quiero que notemos algunos versículos donde se usa esta palabra. Génesis, el capítulo 31 y el versículo 30. Génesis 31 y el versículo 30. Aquí está diciéndole Labán a Jacob, mira, yo sé que tú anhelas regresar a tu casa. En el versículo 30 dice, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. Es una palabra más intensa aún que esa traducción, deseo. En realidad, un deseo anhelante sería una mejor traducción. Es decir, en Job está diciendo, tú tendrás un deseo
anhelante de la hechura de tus manos. También se usa la palabra en el Salmo 84, y el versículo 2. Salmo 84 y el versículo 2. Y se usan tres frases que son sinónimas. Vamos a leer ese versículo en el Salmo 84 y el versículo 2. Dice, anhela mi alma. Noten, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En realidad dice, claman al Dios vivo. Tres frases sinónimas. Dice, anhela mi alma, ardientemente desea, y luego dice, mi corazón y mi carne claman a Dios. Es decir, que lo que está diciendo Job en el capítulo 14 es que Dios va a tener un anhelo ardiente por el momento de la resurrección de su ser querido. Ahora, ¿quién es la hechura de las manos de Dios? Para eso tenemos que ir al libro de Isaías, el capítulo 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8 nos dice qué es la hechura de las manos de Dios que causa que Él tenga un ardiente anhelo. Dice en Isaías 64 y el versículo 8 lo siguiente. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que ¿quién es la hechura de las manos de Dios? La hechura de las manos de Dios son sus hijos, los hijos que han muerto en Cristo Jesús. Así que Job está diciendo, Dios anhela que llegue el momento de resucitar a su hijo, a su hija fiel. Tiene ese ardiente anhelo de estar con ellos. Ahora, hay un punto muy importante. ¿Cuánta seguridad podemos tener de que Dios va a resucitar a sus fieles? ¿Podemos estar seguros? Podemos estar absolutamente seguros, mis queridos hermanos y hermanas, si estamos en Cristo. A eso iremos un poco más adelante en nuestro estudio. En realidad, para nosotros, la resurrección es una esperanza que va a ocurrir en el futuro. Pero para Dios ya ocurrió. Y usted dice, ¿cómo puede haber ocurrido si todavía no ha ocurrido? Porque Dios vive en un eterno presente. Dios es el yo soy. Él ve todo en visión panorámica como si estuviera ocurriendo en ese momento preciso. Quiero leerles una cita que encontramos en una fuente del Espíritu Profecía que no se encuentra en español. Yo traduje esta cita. Se encuentra en un libro que se llama Manuscript Releases, tomo 14, página 21. Y dice así. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. No para nosotros, porque nosotros sabemos que el pasado está en el pasado, el presente es a donde estamos ahora y el futuro es lo que aún no ha ocurrido. Porque nosotros somos esclavos o siervos del tiempo, pero Dios no. Dios en este momento ve todo en visión panorámica como si estuviera ocurriendo todo delante de sus ojos. Así que sigue diciendo la cita. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve, Dios ve, los eventos más remotos de la historia pasada y los del futuro muy lejano, con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor diariamente. ¡Qué extraordinario! Para Dios
no existe el pasado y el futuro. Ahora alguno dirá, pero pastor, la Biblia dice que Dios era, es y será. Sí, pero esa es nuestra perspectiva del tiempo, no la perspectiva de Dios. Es decir, Dios es el yo soy. Para Él las cosas están ocurriendo antes de que ocurran. Y usted dice, pastor, eso es absurdo. Es absurdo para nosotros que somos cautivos del tiempo, pero no para Dios. Hay otra cita del Espíritu Profecía que se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 558. Este es un comentario basado en el encuentro de Jesús con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y vinieron a Jesús y le presentaron el caso de 7 matrimonios para tratar de ponerlo en aprietos. Y el Señor Jesucristo le dijo, mire, ustedes ignoran las Escrituras, ustedes ignoran el poder de Dios. Además de eso, en la resurrección no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. Así que el ejemplo que ustedes presentan es inverosímil. Y en base a esta experiencia, Ellen White escribió en El Deseado de Todas las Gentes, página 558, la siguiente cita extraordinaria. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Paremos un momentico allí. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Es decir, para Dios, las cosas que no son, ya son. Ahora, noten lo que sigue diciendo la cita. Dios ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si ya estuviese terminada. Qué interesante. Dios contempla que el resultado de su obra como si ya estuviese terminada, es decir, como si ya hubiese ocurrido. Los preciosos muertos, ahora va a hablar de la resurrección, los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Ahora noten esto, habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Ahí tenemos, Dios anhela ardientemente la hechura de sus manos. Dios anhela tener esa relación con los que murieron en Cristo. Está esperando el momento cuando se reintegren otra vez a su relación con el Señor. Y luego la sierva del Señor escribe, habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, es decir, el momento de la resurrección, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Es decir, la resurrección es contemplada por Dios como si ya existiera. Y luego la sierva del Señor dice, para Él, es decir, para Dios, los muertos viven. Para nosotros no. Nosotros sabemos que nuestros familiares, nuestros amigos que murieron en Cristo están descansando hasta el momento que Cristo venga a resucitarlos. Pero para Dios es tan segura la resurrección de los muertos. Para Dios, quien ve todo como un eterno presente, ya los muertos viven. Así de segura es la resurrección. Para nosotros es una esperanza, decimos, tener la esperanza gloriosa de la resurrección. Pero mis hermanos y hermanas, para Dios ya ocurrió para los que murieron en Cristo Jesús. Qué gloriosa esperanza que no se basa solo en una esperanza, sino que se basa en un hecho en la mente de Dios. Ahora notemos un ejemplo bíblico de esto. En Génesis el capítulo 17, la diferente perspectiva del tiempo por parte de Dios y por parte nuestra. Génesis 17, y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Aquí Dios le está hablando a Abraham y le hace una promesa a Abraham. Dice allí en el versículo 4, Dios, he aquí mi pacto es contigo. Y ahora escuchen el tiempo del verbo, y serás padre de muchedumbre de gentes.
Esa es la perspectiva de Abraham. Es decir, desde el punto de vista de Abraham, Dios lo haría en el futuro padre de muchas gentes. Pero noten lo que dice el siguiente versículo. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esa es la perspectiva de Dios, porque Dios todavía no lo había puesto como padre de muchedumbre de gentes según nuestra perspectiva de pensar. Pero para Dios dice, ya yo te puse antes que sucediera. Así podemos entender nosotros también a donde dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo es que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo? Nosotros sabemos que Jesús murió en el año 31, un 14 de Nisan, más o menos a las 3 de la tarde. Para nosotros es un evento pasado. Pero para Dios, cuando Jesús murió en la cruz, ya para Dios eso había ocurrido, porque estaba garantizado en la mente de Dios, un Dios que ve todo como un eterno presente. Jesús en la mente de Dios fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros es un poco difícil comprender este concepto porque nosotros no somos Dios. Nosotros no vivimos en la eternidad. Nosotros vivimos, somos prisioneros o esclavos o siervos del tiempo. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Pero para Dios, en la mente eterna del que es yo soy, la resurrección de los muertos ya es un hecho. Y alguno podría decir, pero Pastor Bor, ¿cómo es que usted interpreta Génesis 17, 4 y 5 de esa manera? Parece interesante, pero ¿no tiene alguna evidencia adicional? Sí, cómo no. El apóstol Pablo se refirió a Génesis 17 y quiero que notemos ese texto. Romanos nos dice algo muy interesante en cuanto a esto. Dice allí en el libro de los Romanos, el capítulo 4, y vamos a leer empezando en el versículo 17, dice allí, como está escrito. Ahora Dios está hablando aquí. Está citando Génesis 17:5. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y ahora escuchen, y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que todavía para nosotros no son como si fuesen. Esa era la esperanza de Job. Él tenía la absoluta certeza y esperanza de la resurrección porque él sabía que para Dios el yo soy ya era un hecho en su mente. Ahora quiero hablar un poquito más sobre este asunto de Dios anhelar la hechura de sus manos, ardientemente desear la comunión con los que murieron en Cristo. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 13. San Juan, el capítulo 13, y vamos a leer los últimos versículos que encontramos aquí. Juan, el capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 36. Jesús está reunido con los discípulos y le dice a sus discípulos, me voy. Ahora vamos a leer el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús dice, donde yo voy, tú no puedes ir ahora, vas a venir después. No le gustó esa respuesta a Pedro. Así que sigue diciendo en el versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que Jesús dice, me voy. Pedro dice, ¿a dónde vas? Jesús dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Y Pedro dice, pero yo no quiero esperar hasta después. Yo quiero irme contigo ahora mismo.
Ahora, después que Jesús dijo que se iba, los discípulos estaban atribulados, llenos de tristeza, porque ellos no podían concebir vivir un instante sin estar en la presencia de Jesús. Él los había sacado de muchos peligros, de muchos apuros. Se había mostrado amigo para con ellos. Había sido un maestro excepcional, preparándolos para la obra que iban a desempeñar después del día del Pentecostés. No podían imaginarse cómo sería que el maestro se fuera y ellos no pudieran estar con él. Así que Jesús sabía cómo ellos se sentían. En el capítulo 14, el siguiente versículo, 14:1, encontramos que Jesús dice en esas famosas palabras: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no estén atribulados porque dije que me voy y que ustedes no me pueden seguir ahora. No se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbe es la misma palabra que se usa para cuando supuestamente cuando las aguas del pozo de Betesda, el estanque de Betesda, se movían y el que primero veía que se movían las aguas y saltaba el agua se sanaba. Eso era una tradición, no tenemos prueba de que haya ocurrido así, pero habla del agitar de las aguas. Así que Jesús podría haber dicho: no se agite vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde queda la casa del Padre? La casa del Padre queda en el cielo, porque nosotros oramos: Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es porque Jesús está esperando muchos amigos para ir allá. Y tiene que haber viviendas para ellos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues. Ahora Jesús dice: yo les voy a decir a dónde me voy a ir. Voy a ir a la casa de mi Padre. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, me voy a preparar el lugar, luego voy a venir a recibirlos. Dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la pasión de Jesús? La pasión de Jesús, hermanos y hermanas, es estar con la hechura de sus manos. La pasión de Jesús es estar con nosotros, porque ahora hay una separación. Él está allá y nosotros estamos acá. Nosotros podemos tener una persona que amamos mucho que está en otro lugar, pero anhelamos el momento del encuentro cuando estemos personalmente juntos. Así que el Señor Jesucristo termina este pasaje diciendo que la clave es: donde yo estoy, vosotros también estéis. En la oración sacerdotal de Jesús, en camino al Getsemaní, en Juan 17 y el versículo 24, encontramos nuevamente que Jesús expresa el anhelo de que los que Él amó, su círculo de creyentes, su círculo de fieles, no solamente los 11 que iban a permanecer fieles, sino todos los demás que iban a creer en su nombre, el anhelo que Él tenía de estar con ellos. Noten lo que dice Juan 17 y el versículo 24, y aquí está hablando Jesús. Juan 17, 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está diciendo: Padre, yo quiero estar a donde están los míos. Y saben, este versículo lo usa el Espíritu de Profecía en varios contextos. No solamente en Juan 14, donde dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solamente en Juan 17 y el versículo 24, a donde Jesús le dice a su Padre: donde yo estoy, yo quiero que también los míos estén allí conmigo. Sino que la sierva del Señor nos dice que mientras Jesús intercede en el santuario celestial,
Cuando uno de sus hijos viene a Él arrepentido, triste por el pecado, confesando sus pecados y confiando en los méritos de Jesús, Jesús le dice a su Padre las palabras de Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y la sierva del Señor también dice que estas palabras estarán en los labios de Cristo Jesús cuando finalmente se dé un decreto de muerte contra su pueblo. Pareciera que van a ser borrados de la tierra, porque se ha dado un decreto universal de que todo aquel que no observa el domingo e insista en guardar el sábado, sea muerto en cierto día y a cierta hora. Y la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que en el momento crítico, cuando parece que se va a ejecutar el decreto de muerte, Jesús enuncia estas palabras, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y cuando Jesús ascendió al cielo y se presentó ante el Padre, Jesús le dijo al Padre las mismas palabras. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él tiene anhelo por la hechura de sus manos. Yo pregunto, ¿tenemos nosotros el mismo anhelo de estar con Él que el anhelo que Él tiene de estar con nosotros? Amamos tanto a Jesús que aborrecemos la separación que existe ahora y queremos estar con Él. No solamente por fe, sino que queremos estar personalmente con Él para que Él nos enseñe, poder darle un abrazo y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero ahora que vayamos a 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 13 al 17. 1 de Tesalonicenses 4 y los versículos 15 al 17. Aquí, en un pasaje que se lee prácticamente en todos los funerales, se encuentra nuevamente el mismo punto que hemos estado trazando. Tendrá anhelo de la hechura de sus manos. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, quiero que los míos estén conmigo en repetidas ocasiones. Y aquí encontramos nuevamente el mismo punto. 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 13 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, los que van a estar vivos cuando Jesús venga, no precederemos, es decir, no vamos a ir al cielo a los que durmieron. Los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, podemos imaginarnos todos aquellos que Jesús anheló estar con ellos, la hechura de sus manos, la ansiedad por tener comunión con la hechura de sus manos. Dice aquí que ellos resucitarán primero, se van a cambiar de ropa, se van a despertar del sueño. Jesús los va a llamar. Dice en Juan 5, 28 y 29 que oirán su voz. Y los que son justos saldrán a resurrección de vida. Sigue diciendo en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora viene la parte clave. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ven? El punto central. Mucha gente dice, yo quiero ir al cielo porque quiero caminar por la calle de oro y hay unas puertas de perlas que yo quiero ver y hay también los fundamentos de piedras preciosas y voy a poder viajar a diferentes mundos y hablar con los habitantes allí y voy a poder comer del árbol de la vida y puedo tomar del agua cristalina, agua dulce que viene del río de vida. Yo quiero estar allí por todos esos beneficios. Pero déjenme decirles que si no hubiera nada de eso, valdría la pena estar allí. Porque ahí está Jesús.
nuestro mejor amigo. Así que este pasaje nuevamente tiene el mismo tema de los que leímos anteriormente. Dice, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, Apocalipsis 21, 3 y 4 nos dice cuándo se va a cumplir ese momento. Vamos a leer Apocalipsis 21 y el versículo 3 y también vamos a leer el versículo 4. Dice en el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, el tabernáculo es Jesús. En Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó se podría traducir tabernáculo, no existe en español, pero es decir que Jesús es el tabernáculo. Dice entonces, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y fíjense el gozo que va a haber. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, porque habremos recibido nuestra nueva vestidura. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué glorioso! Este es el cumplimiento final de 1 Tesalonicenses 4, donde dice, así estaremos siempre con el Señor. Y este pasaje dice, Él estará con nosotros y morará con nosotros. Hermanos y hermanas, ¿podemos imaginarnos lo que será habitar en la presencia del Dios del universo? Que este mundo pequeño será la capital del universo, que Dios va a poner su sede aquí en este diminuto mundo, en medio del vasto universo de Dios. Hermanos y hermanas, no nos perdamos la oportunidad de estar allí con Él y Él con nosotros, amando las cosas de este mundo, estando atados a las cosas de este mundo, a los pasatiempos de este mundo. Aliémonos con el Señor Jesús, lleguemos a conocerlo personalmente como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35. Nuevamente les digo, el libro de Ezequiel, el capítulo 48, y vamos a leer el versículo 35. Es un texto muy interesante este de Ezequiel, el capítulo 48. Dicho sea de paso, para darles un poquito de contexto, la primera parte del libro de Ezequiel, los primeros 10, 11 capítulos, nos dice que la Shekinah gloriosa, la presencia de Dios, abandonó el templo y dejó desamparada la ciudad de Jerusalén. Como va a suceder al final de la historia, por causa de la pecaminosidad del mundo cristiano, Dios va a retirar su espíritu del mundo. Pero en Ezequiel 48 se habla del retorno de la Shekinah al templo. Y lo que iba a ocurrir con Israel literal, si ellos hubieran cumplido con las condiciones, se va a cumplir finalmente con el pueblo de Dios. Va a volver la Shekinah al templo. Y nosotros conocemos la ciudad a donde está el templo como la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén sabemos que tiene 4 ángulos y 3 puertas a cada ángulo. Y se llama la Nueva Jerusalén. Pero ahora fíjense lo que va a ocurrir. Según el libro de Ezequiel, el capítulo 48, el nombre de la ciudad va a ser no la Nueva Jerusalén, aunque posiblemente todavía lleve ese nombre, pero ahora se agrega algo muy interesante. Si ustedes leen los versículos anteriores al versículo 35, van a encontrar que se describen los 4 ángulos de la ciudad y se describen las puertas que quedan a los ángulos de la ciudad. Pero en Apocalipsis, el capítulo 21 y 22, dice que la ciudad es la Nueva Jerusalén, pero fíjense lo que dice en Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá.
Ahora se dice, ¿qué significa Jehová Samá? Hermanos y hermanas, significa Jehová está allí. ¿Qué es lo importante de la ciudad? Jehová está allí. Esto me hace pensar de Enoc. Si ustedes leen el capítulo sobre Enoc en el libro Patriarcas y Profetas y estudian la historia de Enoc en la Biblia, van a encontrar que él desarrolló una relación tan íntima con Jesús, que finalmente el Señor Jesucristo le dijo a Enoc, mira Enoc, tú vives en el planeta Tierra, pero tu corazón no está allá. Tu corazón está dedicado completamente a mí. Y por lo tanto, como tú caminas conmigo, como tú sigues mi camino, como tú anhelas estar conmigo, yo te voy a llevar aquí al cielo antes de la segunda venida. Y la Biblia nos dice que Dios llevó a Enoc al cielo sin ver la muerte. Enoc es un símbolo de la generación final. Una generación que caminará tan de cerca con Jesús en esta tierra, que finalmente Jesús va a decir, ustedes ya no tienen nada que los ate allá al planeta. Nada allá para ustedes es importante. ¿Para qué los voy a dejar allá? Vengan y caminemos juntos por la calle de oro de la Nueva Jerusalén por la eternidad. Eso es lo que anhela Cristo Jesús. Ahora, hablemos un poquito de Juan. Ustedes saben que Juan, el apóstol, el que escribió el libro de Apocalipsis, era el discípulo amado de Jesús. Se le llamaba el discípulo amado porque era el que más intensamente amaba a Jesús y el que más intensamente escuchaba las palabras de Jesús. Él anhelaba de todo corazón estar perpetuamente por la eternidad con Jesús. Ahora, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis encontramos que a Juan se le dio una visión del Jesús glorificado. Y posiblemente Juan pensó, este debe ser el momento de la venida de Jesús. Le brilla el rostro como el sol, las piernas son como columnas de fuego, es decir, y su manto es blanco como la nieve. Debe ser que llegó el momento de la segunda venida de Jesús. Pero tristemente era una visión. Le pasó lo mismo como con Elena G. de White, que cuando tenía una visión y era llevada al cielo para contemplar a Jesús y hablar con Él, la visión era tan real que ella pensaba que estaba allá. Y cuando el Señor le decía, tienes que volver a la tierra porque tienes una obra que hacer, dice ella que estaba triste. Y cuando regresaba a esta tierra, todo le parecía oscuro, todo le parecía lóbrego, porque ya no podía estar con el Señor Jesús. Y la hermana White dijo, oh, cómo yo anhelo hablar el idioma de Canaán. Entonces podría explicarle las gloriosas cosas que yo he visto. Y múltiples veces la hermana White dijo que ella amaba de todo corazón al Señor Jesucristo. Ahora Juan recibe otras visiones. Y en esas visiones, en el libro de Apocalipsis, él ve los conflictos por los cuales tiene que pasar la iglesia. Conflictos terribles, a donde muchos mártires caerán y que van a clamar, ¿por cuánto tiempo o hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que han derramado esa sangre en la tierra? Es decir, están rogando que el Señor les haga justicia, están anhelando el momento que el Señor Jesucristo venga, por el cual ellos estuvieron dispuestos de morir como Él murió por ellos. Así que Juan contempla la visión de las iglesias y los conflictos de la iglesia, la visión de los sellos, la visión de las trompetas, los 1260 años, la crisis final sobre la bestia y su imagen, sobre la bestia que se levanta de la tierra. Contempla él el sellamiento del sello de Dios y la marca de la bestia. Ve cómo se cierra la puerta de la gracia y cómo los impíos están completamente bajo el control de Satanás. Y Dios tiene que intervenir para proteger a su pueblo.
Es decir, contempla lo que aún le resta a la iglesia. Y Juan se llena de angustia, porque él dice, bueno, yo pensé que esta era la venida del Señor Jesucristo, pero fíjese todo lo que falta, las crisis y los problemas y las angustias y las dificultades de la iglesia. Y fíjese lo interesante de cómo Juan termina el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 20, tenemos estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y luego dice, amén. Es decir, así sea. Jesús está diciendo, yo vengo en breve. Y Juan dice, amén. Y luego dice, sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuál era el anhelo de Juan? Era que Jesús viniera para que pudiera continuar la íntima amistad que había tenido con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Hermanos y hermanas, nosotros, si amamos a Jesús, vamos a estar tristes por la separación que hay entre Él y nosotros ahora. Y lo que más anhelaremos es que el Señor Jesucristo venga en las nubes, nos lleve al cielo por 1000 años y después tomaremos la tierra por heredad para habitar con nuestro Creador, nuestro Redentor, por los siglos de la eternidad. Vamos a nuestro último texto, 1 de Juan, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 3. 1 de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego encontramos que Juan da un consejo a los que están esperando anhelantemente la venida del Señor Jesús. ¿Qué debemos estar haciendo ahora mientras estamos esperando que Él venga para estar con nosotros? Dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de cuando Él se manifieste para nosotros ser semejantes a Él. Dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué debe estar haciendo ahora? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aunque dije que ese era el último texto, vamos a leer un último texto. 1 de Juan 2 y el versículo 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahora fíjense lo que va a pasar con el mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? Si llegases a morir en este momento, que Dios no lo quiera, ¿estarías listo? ¿Estarías lista para encontrarte con Jesús cuando Él te levante de los muertos? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador personal? ¿Tienes una relación íntima con Él en esta tierra, de tal manera que puedas caminar con Él por la calle de oro en la patria celestial y luego en la tierra restaurada? Quiero invitarte hoy que si no has recibido a Jesús, lo recibas como tu Salvador personal. Y si ya lo has recibido, que perseveres en este mundo de maldad y rebelión, angustia y sufrimiento, anhelando la gloriosa venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien nos rescatará de este lóbrego mundo. Que esa sea tu experiencia, es mi oración al concluir este tema hoy.